Universidad y barbarie. En realidad, la educación científica y académica en España, en Europa y en América ha sido abandonada. En la universidad nadie se interesa por ese tipo de educación, aunque se diga y se publique diariamente lo contrario. Los contenidos de la educación científica y académica deben buscarse en otros lugares, otras instituciones, otros escenarios, para desarrollarse al margen de la universidad y de los institutos de enseñanza secundaria, y al margen también de la población adolescente y juvenil, a quien mayoritariamente no le interesa en absoluto lo que se enseña ni en institutos ni en universidades. Solo cuando el profesorado de medias y de universidad se convenza de que el contenido de lo que enseña y estudia debe ejercerse en otro lugar, solo entonces comenzarán a generarse esos otros lugares hoy inexistentes. Quede claro, la educación científica y académica, tal como ha funcionado desde las últimas décadas, no es operativa hoy y dejará de existir definitivamente en breve a casi todos los efectos. No porque se cierren institutos o universidades, sino porque ya de hecho institutos y universidades están cerrados y cerradas, como se dice ahora para discriminar a hombres y a mujeres como si fueran especies diferentes lingüísticamente, al conocimiento. Lo demás es retórica y publicidad, acaso para entretener a periodistas y a lectores de periódicos. Los MOOC, los Moodle y otras tecnologías son instrumentos que surgen en estos momentos. Y surgen no porque la tecnología tenga que decir hoy en materia de educación más de lo que tenía que decir en cualquier otro tiempo pasado, no. Los contenidos científicos alcanzan ahora un lugar en Internet, libre y gratuito, porque la educación académica que ofrecen las universidades es algo inútil e improductivo. De hecho, la mayor parte de los contenidos que se imparten en las universidades, al menos en materia de letras, no dan para hacer ni medio MOOC. Un MOOC exige una calidad docente e investigadora de tales dimensiones que la mayor parte de los profesores universitarios actuales no podrían jamás enfrentarse a uno de esos MOOC sin antes reciclarse y actualizarse de pies a cabeza. So pena de quedar en público ridículo. El MOOC, ante todo, hace públicos los contenidos docentes y el modus operandi del docente. La opacidad del aula desaparece. Hay que dar clase a pecho descubierto. Hay que dar clase para los alumnos, pero ante todo el mundo. Clases con testigos y jueces. La universidad actual no puede competir con la barbarie porque la barbarie es la que gobierna, alimenta y engrosa la universidad posmoderna. Universidad y barbarie son hoy lo mismo. No hay disyunción entre ellas, sino cópula. El destino de la educación científica y académica es el exilio de la universidad. De la misma forma que determinadas religiones instalan sus centros, iglesias, sinagogas, templos, edificios de oración, o que determinadas empresas privadas ofrecen sus servicios, despachos de abogados, supermercados, pilates, odontólogos, etc., de ese mismo modo habrá de enseñarse la filosofía, la matemática o la literatura. Y quien quiera que acuda a esas sesiones, reuniones o consultas. La Fundación Gustavo Bueno, por ejemplo, actúa en Oviedo de forma semejante, sesiones presenciales, conferencias, grabaciones, futuros MOOCs, etc., y todo de mucha más calidad e independencia de la que puede ofrecer una universidad o un instituto. Queda claro que las sociedades del futuro serán sociedades donde la barbarie, la gente sin información, detentará un poder extraordinario y políticamente correcto y reconocido. La barbarie es la ignorancia violenta, es el tercer mundo semántico que quiere imponerse como norma políticamente correcta sobre la totalidad de nuestra vida. Hoy convivimos cotidianamente con la barbarie. Los bárbaros ya no son los otros. Hoy los bárbaros son la mayoría de los nuestros, son la mayor parte del nosotros. Esto que escribo no es cuestión de creencia, no es un futurible, es un hecho presente y visible. ¿No me creen? Matricúlense en una universidad o enciendan una televisión. El contenido es el mismo.